Los actos violentos de los hombres contra las mujeres no son algo infrecuente, sobre todo por parte de los ricos e influyentes que saben que sus actos quedarán impunes. Hoy examinaremos un llamativo caso de violencia contra la joven negra Jessica, cuya inocencia fue brutalmente destrozada de la manera más despreciable y cruel. Pero el karma alcanzó al depredador. Desde lo alto de la colina, la finca de Wessel Creek parecía la encarnación del sueño americano, una fachada majestuosa, césped perfectamente cortado, ventanas relucientes que ocultaban un mundo de lujo y aislamiento. Pero al observarla más de cerca, emergía una extraña sensación de vacío, como si no representara vida sino que ocultara algo más siniestro. Randall Wessel, el dueño de esta mansión, vivía solo aquí. Sus días estaban programados al minuto: café matutino con un terrón de azúcar, periódicos leídos junto a la ventana, llamadas de negocios que decidían el destino de las empresas. Era un hombre de orden, pero este orden se había convertido hacía tiempo en una rutina pesada. Todas las noches, sentado en un sillón de cuero en la biblioteca, se preguntaba por qué una vida llena de riqueza dejaba un sabor tan vacío. Celia Blackstone entró en su vida como un rayo de luz que se abre paso a través de una espesa niebla. Entró en la casa tímidamente, insegura. Su piel oscura resaltaba contra el interior claro, y su estricta vestimenta solo enfatizaba su profesionalismo. Era una mujer que había pasado por mucho pero no permitió que el dolor la consumiera. Randall notó esto de inmediato en sus ojos, cautela y tranquila dignidad. «Bienvenida», dijo secamente cuando la recibió por primera vez en la puerta. ¿Entiendes que trabajar para mí requiere disciplina y total confidencialidad? Celia asintió. Sí, señor, lo entiendo. Entonces bienvenido y comience. Mi chofer te dará un recorrido y te presentará el trabajo. En las primeras semanas, cumplió con sus tareas en silencio, limpiando habitaciones, puliendo muebles antiguos, cocinando alimentos. Lo hizo todo con tanto cuidado que Randall comenzó a notar su presencia. Sus movimientos eran precisos, su mirada atenta pero nunca demasiado intrusiva. Ella sabía cómo pasar desapercibida, y sin embargo su ausencia se sentía como un pequeño desgarro en el tejido de su rutina. Una noche se encontró deseando conocer mejor a esa mujer, solo para oír una voz distinta a la suya. Se encontraron en la sala de estar. Celia estaba terminando de limpiar una mesa de café de cristal. «¿Parece que has trabajado en casas así durante mucho tiempo?», preguntó, tratando de darle a su voz una ligereza que sonara falsa. Celia se detuvo un momento, como si estuviera considerando si responder. Luego dijo en voz baja: «No, señor, este es mi primer trabajo como empleada doméstica. Soy maestra. Pero entiende que el salario de un profesor de literatura en la escuela no es muy bueno, y nuestra familia está pasando por tiempos difíciles». Randall sonrió levemente. «Suena duro, pero ahora han llegado tiempos difíciles para todos, incluso para mí. Además, soy una persona solitaria, y nunca supe cómo establecer relaciones reales con la gente. Aparentemente, esa no es mi mejor característica». Celia sonrió débilmente. «Todos tienen sus fortalezas y debilidades». Su voz era suave, pero había calidez en ella. Esto conmovió inesperadamente a Randall. Desde entonces, comenzó a observarla con más atención. Notó cómo se demoraba junto a las ventanas, mirando los árboles florecientes del jardín con una expresión de ligera tristeza. Pero no se apresuró a hacer preguntas, aunque su naturaleza exigía control sobre cada elemento de su mundo. Unos meses después de su llegada, algo cambió. Celia se volvió más distraída. Sus movimientos perdieron la precisión habitual. Sus ojos a menudo estaban rojos, como los de alguien que no había dormido durante mucho tiempo. Parecía agotada, pero no por el trabajo. Una noche, cuando Randall entró en el comedor, ella se demoró en la mesa como si estuviera a punto de decir algo. Captó ese momento. «Celia, ¿qué pasa?», preguntó, sin siquiera tratar de ocultar su preocupación. Ella bajó la mirada, juntando las manos frente a ella. «Lo siento, señor. Es solo que…». Hizo una pausa, tratando de ordenar sus pensamientos. «Mi esposo. Le han diagnosticado cáncer de pulmón».
Necesita otra ronda de quimioterapia. Randall sintió que las palabras flotaban en el aire que llenaba la habitación. Quería decir algo, pero en lugar de eso solo asintió, indicándole que continuara. No podemos permitírnoslo. Todos nuestros ahorros ya se han ido al tratamiento. Su voz tembló. No sé qué hacer. Nunca había sido bueno lidiando con las emociones de otras personas, pero algo le hizo cruzar esa frontera invisible. Se acercó a ella y por primera vez la miró no como una empleada, sino como una persona. Recibirá un bono, Celia. Tanto como necesite. Sus ojos se abrieron de par en par. De verdad, señor, ni siquiera sé cómo agradecerle. Dio un paso atrás inseguro, como si intentara mantener sus emociones bajo control. A cambio, no tengo nada que ofrecer, pero puedo llevar a mi hija al trabajo. Tiene 22 años. Nos las arreglaremos juntos y compensaremos sus gastos con trabajo a lo largo del tiempo. Por supuesto, Randall pensó que esta oferta era inesperada, pero también le pareció correcta. Asintió. Tráela. Veremos cómo lo maneja. Por un momento, su rostro se iluminó con una sonrisa de agradecimiento, pero todavía había un dolor no revelado en sus ojos. La primera impresión de Jessica Blackstone fue abrumadora. Entró en la casa con cautela, recordando a su madre, pero con una diferencia llamativa y notable. Jessica era joven, enérgica e irradiaba una luz interior que inevitablemente llamaba la atención. Su espeso cabello negro le caía sobre los hombros y sus ojos castaños reflejaban la misma resiliencia que los de su madre. Sus pechos grandes y su cintura estrecha combinada con sus caderas anchas la hacían increíblemente atractiva, como si hubiera sido tallada en mármol por un escultor griego antiguo. Pero con el añadido de un optimismo juvenil, que era como un contrapunto a su edad. Celia presentó a su hija con notable orgullo. Esta es mi Jessica, señor. Jessica hizo una leve reverencia, su voz baja y melódica. Gracias, señor Wiesel, por la oportunidad. Haré todo lo posible para justificar su confianza. Randall sintió una ligera punzada de un sentimiento confuso, que difícilmente podría llamarse simpatía o curiosidad. Era más bien algo instintivo, despertado por su presencia. Asintió, tratando de no mostrar sus pensamientos. Bienvenida, señorita Blackstone. Estoy seguro de que lo manejará. En las primeras semanas, Jessica se adaptó rápidamente a sus obligaciones. Era silenciosa, como su madre, pero sus movimientos transmitían algo más vivo e inmediato. Podía quedarse en la cocina, contemplando la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas, o sentarse en el jardín a observar a los pájaros. A diferencia de Celia, Jessica a veces se permitía sonreír. Y esa sonrisa tenía una extraña forma de permanecer en la memoria de Randall. Su trabajo era perfecto. La casa relucía, las habitaciones estaban en perfecto orden y la comida que ella cocinaba le recordaba platos preparados con amor. Sin embargo, Randall se sentía cada vez más atraído por su compañía. A veces se sorprendía caminando por habitaciones donde ella estaba limpiando o demorándose en el jardín más tiempo de lo habitual si ella estaba allí. Randall intentaba no pensar mucho en el hecho de que sus pensamientos volvían cada vez más a esa chica. No era simplemente joven. Había vida en ella que contrastaba con su oscuridad interior. Su ropa modesta solo enfatizaba su belleza natural, y él se sorprendió a sí mismo buscando inconscientemente su presencia. Al principio, trató de ser neutral, haciendo preguntas simples sobre su trabajo y su salud. Pero pronto estas conversaciones adquirieron un tono diferente. Él empezó a preguntarle qué le interesaba, cómo pasaba el tiempo cuando no trabajaba. Anhelaba saber más de lo que le permitía su condición de trabajadora contratada. Pasea a menudo por el jardín, señaló una noche durante la cena en la que estaban en la misma habitación. Parece que le encantan las flores. Jessica sonrió levemente. Sí, señor. Me recuerdan a casa. Vaciló, como si se arrepintiera de lo que había dicho. Pero ahora no estoy segura de si alguna vez podré sentir lo mismo. Una vez más, Randall sintió que algo se le oprimía en el pecho. Sus palabras sonaban sinceras, pero había más detrás de ellas de lo que estaba dispuesta a revelar.
Pasaron las semanas. Jessica se quedaba cada vez más sola en la casa mientras su madre acompañaba a Celia a las citas médicas para resolver problemas con documentos y deudas pendientes. Estos días se volvieron peligrosos para Randall. Cada vez se encontraba sintiendo más que solo simpatía por ella. Este sentimiento era incorrecto, pero crecía como una semilla plantada en tierra fértil. Empezó a buscar motivos para hablar con ella. A veces se demoraba en las habitaciones donde ella estaba limpiando o le ofrecía algo que hacer solo para prolongar su presencia. Jessica. Se dirigió a ella una tarde cuando ella estaba quitando el polvo de las estanterías de su oficina. ¿No crees que eres demasiado joven para un trabajo tan duro? La chica se detuvo, mirándolo con ligera sorpresa. Hago lo que puedo, señor. Esto es trabajo y nos ayuda a vivir. Randall se acercó más. Suavizó su tono. Mereces más. Semejante belleza no pertenece a esta casa. Deberías ver el mundo. Vivir. Disfrutar de tu juventud. Jessica bajó la mirada como si evitara sus ojos. Gracias, señor, pero esto no es para mí. Su respuesta fue evasiva, pero no grosera. Intentó volver a sus deberes, pero él detuvo su movimiento con un ligero toque en su hombro. ¿Alguna vez has pensado que podría ser alguien más? Su voz sonaba como si buscara no solo una respuesta, sino la confirmación de sus propios pensamientos. Jessica se congeló. Su rostro palideció ligeramente. Señor, no entiendo muy bien lo que quiere decir. Randall sonrió, soltándole el hombro y dio un paso atrás. Está bien. Olvídalo. Pero este era solo el primer paso. Con cada día que pasaba, su comportamiento se volvía más insistente. Trataba de hablar con ella sobre cosas que ella no quería discutir. A veces su evasiva lo enojaba, pero más a menudo solo alimentaba su interés. Un día, cuando Celia estaba nuevamente en el hospital, Randall regresó a casa antes de lo habitual. Jessica estaba en el jardín de rodillas, quitando malezas de un macizo de flores. Su rostro estaba concentrado, sus movimientos confiados, pero él vio cómo el sol caía sobre su piel, como su cabello brillaba a la luz del atardecer. Esta visión era demasiado fuerte para él. Se acercó más, sin notar que sus pasos sonaban más fuertes de lo habitual. Jessica miró hacia arriba, escuchándolo, y sus ojos se abrieron ligeramente. Señor. Se puso de pie, secándose las manos en su delantal de trabajo. Él la miró, con la mirada pesada. Eres tan hermosa, Jessica, dijo suavemente, pero había tensión en sus palabras. La chica dio un paso atrás, su rostro se volvió cauteloso. Señor, necesito terminar mi trabajo, dijo, su voz temblaba. Randall se acercó y su miedo se hizo palpable. El trabajo puede esperar. Solo quería decirte lo agradable que es verte aquí. Eres como una flor en este jardín. Dio otro paso atrás, su mirada suplicante. Por favor, señor, necesito irme. Randall hizo una pausa, pero su rostro se endureció. La dejó ir, pero no porque quisiera. En ese momento, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Entró en la casa, dejando a Jessica parada en el lugar. En su interior, una tormenta de emociones se desató, pero ya no podía ignorar sus deseos. Se habían convertido en su nueva realidad, y sabía que tarde o temprano lo llevarían a un punto de no retorno. La noche cayó silenciosamente, como si quisiera envolver la casa de Wessel Creek en un espeso velo de silencio. Jessica terminó de limpiar la cocina cuando escuchó los suaves pasos de Randall acercándose a la puerta. Se dio la vuelta y sus miradas se encontraron. Sus ojos estaban inusualmente pesados, como si reflejaran mil pensamientos que ya no podía contener. Jessica, dijo, casi en un susurro, su voz sonaba inesperadamente suave. ¿Trabajas tanto? Por favor, siéntate. Necesitas descansar. Su mirada se deslizó por su rostro, luego bajó a sus propias manos agarrando un paño de cocina. Dudó, entendiendo a dónde la llevaba la conversación, pero luego se sentó lentamente en la silla. Algo en su tono la alarmó, pero no podía expresarlo con palabras. Era más que miedo.
Era una sensación como si estuviera en una trampa de la que no había escapatoria. Randall se acercó más. Su presencia llenaba la habitación y el aire parecía espeso como el almíbar. Se sentó frente a ella, sus movimientos perezosos pero decididos. Con tu belleza, deberías estar trabajando como modelo, dijo finalmente, su voz sonaba suave, casi como la de un hipnotizador. Pero no creo que te des cuenta. Jessica levantó la vista. Sus ojos se abrieron. Señor, no creo que eso sea apropiado. ¿Apropiado? Su voz se hizo un poco más fuerte, pero aún conservaba la misma dulzura. Todo en esta casa es apropiado si yo quiero que lo sea. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y su respiración se aceleró. Su intuición gritaba que necesitaba irse, pero sus pies parecían arraigados al suelo. Sintió algo invisible pero poderoso, paralizando su voluntad. Su mirada era penetrante, como si viera a través de ella. Jessica. Continuó de pie. No necesitas tener miedo. Todo lo que quiero es hacerte feliz. Se acercó, su alta figura se cernía sobre ella. Sus manos temblaban y trató de alejarse, pero Randall puso su mano sobre su hombro. Su toque era ligero, pero había una amenaza en ese gesto. Señor, por favor, susurró, su voz apenas audible. Debo ir. Pero él no la soltó. Sus palabras se convirtieron en un susurro, suave e inflexible, y su mano se deslizó más abajo, demorándose en su brazo. Jessica. Todo estará bien. Ya verás. Y en ese momento, todo el peso de su situación se derrumbó sobre ella como una avalancha. Comprendió que su voz y su voluntad no significaban nada aquí. El poder, el dinero, la influencia, todo estaba en su contra. Podía luchar, podía rogar, pero sabía que las consecuencias de su desobediencia serían devastadoras para ella y su madre. Sus amenazas, no dichas pero claras, ya se cernían sobre ella. Sus manos ya estaban bajo su vestido, quitándole la ropa interior. La pesadez de ese momento era insoportable. Sintió que su personalidad, su pasado y sus sueños se disolvían en la sombra de ese hombre. Y entonces él entró. Rápido, sin invitaciones ni preludios. No fue solo la destrucción de su cuerpo, sino de su esencia, de su comprensión del mundo y de sí misma. Él se movió rápido. Ella dejó que las lágrimas fluyeran, incapaz de contenerlas. Pero esto solo pareció alimentar su avaricioso deseo de poder. Cuando todo terminó, Randall se desparramó en la silla, medio desnudo, aparentemente satisfecho, como si todo hubiera sucedido de manera natural. Pero Jessica se sintió destrozada, destruida hasta la médula. Se puso de pie, sus pasos lentos y pesados, como los de alguien que ha perdido toda fuerza. No lo miró a los ojos, no dijo una palabra. Simplemente fue a su habitación, donde se permitió llorar hasta la mañana. Para Randall, fue solo otra noche de una serie de muchas. Para Jessica, se convirtió en el comienzo de algo nuevo y terrible. Su guerra personal con el monstruo que ahora poseía su cuerpo pero no podía apoderarse de su alma. La mañana en la casa de Whistler Creek llegó como si nada hubiera pasado. Jessica, como por inercia, salió de su habitación y comenzó con sus tareas. Su rostro estaba pálido, pero una expresión de concentración escondía una tormenta de emociones. En el interior, Celia seguía en el hospital, lidiando con los últimos asuntos relacionados con su marido. Así que Jessica permaneció sola en la casa. Randall actuó como si nada hubiera sucedido. Saludó a Jessica en el desayuno, su voz serena y firme. Pero en el fondo, sentía que todo había cambiado. Sabía que había cruzado una línea, pero eso no lo asustó. Al contrario, fortaleció su confianza en su propio poder. Los primeros días después del incidente transcurrieron en una neblina para Jessica. Trataba de evitar a Randall, pero cada vez que se cruzaban, sentía su mirada, que parecía inmovilizarla. Él no dijo nada más, pero su silencio era aún más siniestro que las palabras. Dentro de ella, todo hervía. Miedo, rabia, odio. Sabía que contárselo a su madre significaría destruir lo que quedaba de sus vidas.
Randall ya le había dejado claro que su familia dependía de él. Pero dentro de Jessica, otro sentimiento crecía, una resolución tranquila pero segura. Los hechos se repetían según un escenario similar. Cada vez había una oportunidad. Randall usaba a la chica para satisfacer su lujuria, amenazándola con que si alguien se enteraba, su padre seguramente moriría. Así, puso a la chica en una situación desesperada. Un mes después, David, el padre de Jessica, estaba recibiendo otra ronda de quimioterapia y su estado se estaba deteriorando. A veces, a altas horas de la noche, Randall escuchaba sollozos ahogados provenientes de su habitación. Pero nunca se permitía hablar de ello. Simplemente tomaba lo que era suyo y no le importaba el resto. Un día, al volver a casa más temprano de lo habitual, encontró a Celia llorando en la mesa de la cocina. Frente a ella había un teléfono, con la pantalla apagada. Ella ni siquiera intentó ocultar su estado cuando él entró. «Celia, ¿qué pasó?», preguntó, tratando de sonar tranquilo. Ella levantó la vista y una profunda fatiga se reflejó en sus ojos. «David». Su voz tembló. «Los médicos dicen que este podría ser el último recurso. Su corazón podría no resistir. No sé qué hacer, señor. Rezo. Pero parece inútil». Randall se quedó helado. No sabía cómo responder a esas palabras, pero algo en su interior le decía que el silencio ahora sería peor. «Celia», empezó, pero dudó, sin saber cómo continuar. Finalmente, encontró las palabras. «Haré todo lo que esté en mi poder. Si se necesita más dinero para el tratamiento, dígalo». Ella lo miró con gratitud, pero su rostro permaneció pesado. «Gracias, señor. Ya ha hecho mucho. Simplemente parece que no ayudará. No importa lo que hagamos, la enfermedad es más fuerte que nosotros». Randall sintió que sus palabras se quedaban con él incluso cuando salía de la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cómo era vivir con semejante carga. Estar atado a alguien a quien amas y verlo alejarse, sin poder cambiar nada. 2 días después, Celia regresó con la noticia. Su marido había muerto. Su corazón no soportaba otra ronda de quimioterapia. Lo contó con una voz extrañamente tranquila, casi mecánicamente, y continuó con sus tareas. Pero sus ojos nunca volvieron a ser los mismos. «Creo que estoy enamorado de ti». Hubo una pausa en el otro extremo antes de que Kelvin respondiera con una suave risita. «¿Qué tan segura estás de que lo que sientes por mí es amor?». Ada sonrió, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y alegría. «Lo sé porque eres la primera persona en la que pienso cuando me despierto y la última antes de dormir. Lo sé porque se supone que debería estar estudiando para mis exámenes ahora mismo, pero he pasado 4 horas hablando contigo y me he quedado en la cama». La risa de Kelvin fue profunda y tranquilizadora. «Entonces deberías venir a verme mañana», dijo con dulzura. «Quiero besar tus suaves labios y hacerte sentir como una mujer». Sus palabras provocaron escalofríos en el cuerpo de Ada, despertando un anhelo que nunca había conocido. Sonrojándose intensamente, aceptó reunirse con él a la mañana siguiente. Con el corazón acelerado por la anticipación y una pizca de inquietud, se quedó de pie en las grandes puertas, con la respiración entrecortada mientras contemplaba la opulencia que tenía ante sí. Ella sabía que Kelvin era rico, pero nunca había imaginado este nivel de grandeza. El portero la condujo al interior, y los nervios de Ada dieron paso al asombro cuando entró en el lujoso interior de la mansión. «Toma asiento, Ada», gritó Kelvin detrás de ella, su tono destilaba una burla que ella aún no reconocía. «¿Te sientes como en casa, Majestad? ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Champán o vino tinto?». Ada dudó. «Solo agua», respondió suavemente, sintiéndose fuera de lugar. La noche se desarrolló rápidamente y la conducta de Kelvin cambió. El hombre dulce y atento con el que Ada había hablado por teléfono pareció desvanecerse, reemplazado por alguien más frío, más duro y más exigente. Cuando se confesó con él, temblando porque era virgen, esperaba que fuera amable. En cambio, Kelvin desestimó su vulnerabilidad, tomando lo que quería sin tener en cuenta su dolor.
La noche fue una confusión de agonía para Ada, su inocencia robada y su confianza traicionada. Cuando se despertó a la mañana siguiente, su cuerpo estaba dolorido y la cama estaba cubierta de sangre. Llamó a Kelvin, pero la mansión estaba en silencio. Desesperada y dolida, buscó su bolso para llamarlo, solo para encontrar una nota acompañada de algo de dinero en efectivo. Por favor, limpia el desastre que hiciste en mi cama. Toma el dinero para tu transporte. No quiero verte cuando regrese. Las palabras golpearon a Ada como un rayo y sus rodillas se doblaron debajo de ella. Se sentó allí aturdida, agarrando la nota mientras las lágrimas corrían por su rostro. Arrastrándose a casa, Ada se derrumbó en el piso de su dormitorio compartido, las lágrimas ahogaban sus palabras. Su compañero de habitación, Ogam, regresó para encontrarla en ese estado, y después de mucha persuasión, Ada contó los eventos de la noche. Ogam estaba horrorizado y furioso, incapaz de comprender cómo alguien podía ser tan cruel. «Kelvin», Ogam exclamó cuando Ada le mostró una foto. «Ese es el hombre con el que has estado saliendo, Ada. Si tan solo lo hubiera sabido». Kelvin es un hombre conocido, hijo de un multimillonario malcriado que cree que es dueño de todo y de todos. No tiene corazón. La vergüenza consumió a Ada mientras Ogam hablaba, y sus lágrimas fluían libremente. Pasaron los días, pero las heridas de Ada, tanto físicas como emocionales, se negaban a sanar. El dolor en su corazón eclipsaba incluso el dolor en su cuerpo. Sus exámenes finales se acercaban, pero no podía estudiar ni siquiera levantarse de la cama. Ogam, decidido a ayudar, salió a comprar antibióticos y trató de animarla. Pero Ada permaneció inconsolable. «Tienes que recomponerte», le instó Ogam una noche. «Nuestro primer examen es mañana. Ada, no puedes dejar que arruine tu futuro». Pero a la mañana siguiente, mientras Ada se arrastraba hasta la sala de exámenes, era una sombra de lo que había sido. Sus pasos eran pesados, su mente nublada y su cuerpo débil. Apenas logró tomar asiento antes de que el mundo a su alrededor comenzara a girar. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro fueron las voces de pánico de sus compañeros de clase. Ada fue llevada de urgencia a la clínica de la universidad, su estado era grave. Fue entonces cuando Ogam tomó una decisión difícil. Ignorando las súplicas anteriores de Ada, tomó su teléfono y llamó a Nosy, la hermana mayor de Ada. Al llegar a la clínica de la escuela, Nosy encontró a Ada pálida y débil, con un suero conectado a su brazo. Cuando preguntó por el estado de su hermana, el médico le explicó que Ada simplemente estaba sobrecargada de trabajo y necesitaba descansar. Pero Nosy no estaba convencida. Más tarde, Ogam, la amiga más cercana de Ada, llegó a la clínica y le contó lo que había sucedido. Por primera vez en años, el exterior fuerte de Nosy se quebró y las lágrimas llenaron sus ojos. Ada, su tierna y amorosa hermana, había sido traicionada. Después de una semana en la clínica, Ada fue dada de alta, pero el daño ya estaba hecho. Había perdido sus exámenes y sus sueños de graduarse junto con sus compañeros de clase se habían hecho añicos. A pesar de su recuperación física, Ada estaba atormentada por la pregunta que atormentaba su alma. ¿Por qué Kelvin me lastimó tan profundamente cuando todo lo que hice fue amarlo? Sintiéndose perdida y avergonzada, hizo sus maletas y regresó a su aldea. De regreso a casa, Ada esperaba encontrar consuelo. Pero la vista de su hermana mayor, que había sacrificado tanto para enviarla a la escuela, solo profundizó su culpa. Nosy hizo todo lo posible por consolarla, asegurándole a Ada que podía volver a tomar sus exámenes. Pero sus palabras, sin importar cuán tranquilizadoras fueran, no lograron sanar el espíritu roto de Ada. Cada noche, Nosy encontraba a Ada sentada bajo el árbol de mango, con lágrimas corriendo por su rostro, su comida intacta enfriándose en la mesa. Un día, mientras Ada estaba sentada llorando bajo el árbol, Nosy no pudo soportarlo más. Se acercó furiosa y confrontó a su hermana. ¿Por qué lloras así? ¿Por qué no comes? ¿Amas tanto a ese chico que has olvidado quién eres? Te advertí sobre hombres como él. Mira a nuestro padre. Abandonó a nuestra madre por otra mujer, ¿y ahora estás dejando que otro hombre te destruya también? Ada no respondió, sus sollozos se hicieron más fuertes.
La ira estalló en el pecho de Nosy y entró furiosa en la casa. Agarró su teléfono y llamó a Ogum. «Ogum, ¿sigues en la escuela?», preguntó Nosy. «Sí», respondió Ogum con cautela. «Encuéntrame en el bar cerca de la puerta de la universidad. Voy a ir a Logos». Nosy llegó al bar vestida con un llamativo vestido rojo. Su confianza dominaba la habitación. Pidió bebidas y esperó. Cuando llegó Ogum, Nosy se inclinó hacia adelante y habló. Su voz estaba cargada de determinación. «Cuéntame todo sobre Kelvin. Es hora de que pague por lo que le ha hecho a mi hermana». Ogum dudó un momento, pero finalmente cedió y compartió todo lo que sabía sobre Kelvin, su lujoso estilo de vida, su inclinación por romper corazones y sus lugares favoritos en la ciudad donde reunía nuevas chicas cada fin de semana. «Es el momento perfecto. Es fin de semana. Me voy», anunció, poniéndose de pie con un propósito renovado. Al llegar al animado bar, su mirada rápidamente se posó en Kelvin, que estaba sentado con un grupo de amigos joviales. Para confirmar su identidad, revisó discretamente su foto en su teléfono. Satisfecha, se acercó a los chicos y se sentó cerca, exudando confianza. Como se esperaba, Kelvin pronto se dirigió a Nosy y entablaron una conversación agradable con una facilidad informal. Ella compartió que era nueva en la ciudad y que buscaba un hotel para pasar la noche. Un indicio de coqueteo bailó en el aire cuando Kelvin le ofreció una propuesta. «Podrías quedarte en mi casa si quieres». «Gracias», respondió Nosy, su mente corriendo con pensamientos sobre su elaborado plan. Cuando llegaron a la lujosa mansión de Kelvin, un pensamiento inesperado la asaltó. «Acabo de recordar que dejé algo en el bar. Necesito ir a buscarlo», dijo, fingiendo urgencia. «¿Puedo llevarte allí?», ofreció Kelvin, mostrando una sonrisa confiada. «No, está bien. Puedo encontrar mi camino de regreso». «Seré rápida», insistió Nosy. Decidida a ejecutar su plan, se aventuró al centro comercial más cercano, y rápidamente obtuvo una pequeña cámara antes de regresar a la mansión de Kelvin. Lo que él no sabía es que Nosy ya estaba lejos de Lagos, sonriendo para sí misma mientras veía la ciudad desvanecerse en el horizonte desde la ventana de un tren de lujo que se dirigía a Umapu Village. Pero cuando se acercaba a su casa, una cacofonía de ballenas atravesó el aire, arrastrándola hacia una tragedia que se desarrollaba. Presa del pánico, corrió para encontrar a su hermana Ada y a su madre sin vida en el suelo. «¿Qué pasó?», exigió, con voz temblorosa. Un vecino, un hombre de mediana edad con tristeza en sus ojos, dio un paso adelante. «Tu hermana, Ada. Se ahorcó en el campo al escuchar la noticia de que tu madre estaba devastada y tuvo un ataque cardíaco». Le entregó a Nosy una nota arrugada. «La encontramos en el lugar». Con manos temblorosas, Nosy desdobló el papel, sus ojos escaneando las desgarradoras palabras. «Querida hermana, lamento haberte decepcionado a ti y a mamá. Lamento que tu sacrificio para que yo pudiera ir a la escuela fuera en vano. Lamento no ser fuerte como tú. Estoy cansado de sentirme así. Lamento no saber cómo detener el dolor. Por favor, cuida bien a mamá y pídele que me perdone. Si hay una próxima vida, todavía serías mi hermana. Te amo, hermana». Nosy cayó de rodillas y su corazón dejó de latir por un momento mientras unas lágrimas incontrolables rodaban por su rostro. Había perdido a las dos personas más importantes de su vida. Nunca le entregues tu corazón a nadie hasta que lo hayas probado y comprobado. El tiempo lo revela todo. Y recuerda, cuando arrojas una piedra al río, nunca sabes qué tan profundo es.